sentir que podemos tener un amigo eterno, un amigo que no falla. Te damos gracias porque en ti tenemos el amigo que dio su vida por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Moriste, mandaste a tu hijo a morir en nuestro lugar. Gracias porque él fue obediente hasta la muerte de cruz, y a través del alto precio de su sangre fuimos comprados para tener una vida eterna. Gracias, Padre Celestial, por entregar a tu hijo a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque cuando estamos débiles y oprimidos, como dice el himno, tenemos a quien acudir para tener refugio en nuestra debilidad. Gracias, Padre Celestial, por la persona de Jesucristo en quien encontramos refugio. Bendice, Padre Celestial, a aquellos hermanos que están con problemas, que están con circunstancias que no les permiten congregarse y tienen deseo de hacerlo, pero no pueden, para que allí donde se encuentren tu paz, tu consuelo, pueda estar cerca de ellos y pronto les podamos ver gozándose de la comunión cristiana. Bendice, Padre Celestial, a aquellos que han viajado al casamiento de Jonathan. Bendice la ceremonia y todo, y que puedan regresar bien en el viaje de regreso. Te damos gracias porque podemos abrir las puertas de este lugar. Bendice tu palabra esta noche. Bendice cada una de las oraciones, que podamos, como dice Santiago, orar como conviene para que tú puedas contestar a su tiempo lo que es mejor para nosotros. Te damos gracias por todo, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a... Qué bueno poder orar y dejar en manos de Dios esas cosas que en nuestras manos parece que no tienen futuro. Así que es bueno pasar tiempo de oración. Y pensaba sobre la palabra de hoy, ¿no? Siempre intento de que, obviamente, sea Dios el que hable, pero que la palabra tenga una trascendencia. Y vos me dirás qué es trascender, ¿no? Que sea aplicable para todos los días, que no solamente sea un conocimiento teórico, sino de que Dios pueda llevar a que lo que es tu cotidianidad, o sea, lo que vos haces todos los días, lo puedas llevar, porque eso es lo que quiere Dios. La palabra de Dios es viva, y si vos tenés vida, la palabra de Dios puede llegar a tu vida y ser útil para todas las cosas. Y si yo te pregunto de qué es lo que más se está hablando en la iglesia, tanto los domingos, los jueves, ¿cuál es el tema que tal vez más se está utilizando, o el eje donde más estamos llegando por medio de la palabra de Dios? Si yo te preguntara, la unidad. Y no es otra cosa que la visión de la iglesia para este año. Tal vez no se dijo de esa forma, pero Dios lo está mostrando que es así. La visión de Úsares para el 2019, para este lugar, es la unidad. Y no solamente los jueves y los domingos, sino en las reuniones de adolescentes, la unidad, en la escuela dominical, la unidad, aún en el ministerio de alabanza, la unidad, porque tenemos que tratar de enlazar lo que Dios está tratando de decirnos, tratar de enlazarlo con todo lo que hacemos en la iglesia, que son los ministerios, todo lo que hacemos. Y yo digo la unidad, ¿no? Estamos hablando mucho de la unidad. Osvaldo el domingo pasado habló de Efesios 4, del 1 al 6, hablando de la unidad de soportarnos, de tener paciencia, de ser humildes. El viernes en la reunión de adolescentes tomé el mismo pasaje sin saberlo y me enfoqué en soportar. Que la idea de soportar tiene que ver con la palabra soporte. No es soportar de decir, lo tengo que aguantar a mi hermano, sino de la idea de soporte. Cuando uno está mal, el otro está ahí para hacer soporte de esa persona. Jorge, hace 2 domingos atrás, hablaba de Efesios 3, hablando del amor. Que si uno puede juntar un montón de cualidades, pero le falta el amor, nos está faltando todo. Fíjense cómo Dios está hablando de la unidad, está hablando de la iglesia, de que tenemos que estar juntos. Y hoy voy a hablar de estar edificados. Y vos me dirás, ¿por qué estás hablando de esto, Matías? ¿Qué tiene que ver con la unidad? Bueno, tiene mucho que ver. El texto que vamos a leer es Efesios capítulo 4, del versículo 11 hasta el final. Del 11 al 16. ¿Y sabes qué? La visión de la iglesia es la unidad. Pero ¿sabes cuál es la visión del diablo? La división. Y no es casualidad, no es que a él se le ocurrió un día, sino que está totalmente visto que cada vez que la iglesia quiere crecer o muestra indicios de crecimiento, de bendición, el diablo se mete en el medio. Porque una iglesia tibia, una iglesia
perdone la palabra, pero la palabra significa eso, mediocre, que está en el medio, tibia, como dice la palabra de Dios. Una iglesia mediocre no es un reto para el diablo, lamentablemente. Pero cuando la iglesia muestra signos de crecimiento, el diablo lo que va a querer hacer es dividir. Porque es una frase muy conocida, divide y triunfarás. Y lo que sabe el diablo lo sabe por viejo. Los dichos son sabios. Entonces, no te sorprendas que si Dios está hablando de la unidad en este tiempo de la iglesia es porque la iglesia está creciendo, gracias a Dios. Quiero que recuerdes, hace 8 años, el estado de la iglesia y que mires en la actualidad. Lo único que podemos hacer es dar gracias a Dios. Pero prestar atención, porque si Dios nos habla de la unidad, es porque el diablo al mismo tiempo quiere dividir. Y en la división está la murmuración, la confrontación, todas aquellas cosas que generan apartarse. Entonces tenemos que estar atentos de que si la visión que Dios tiene para este lugar es la unidad, no solamente tenemos que conformarnos con estar unidos, sino con estar edificados. Así que vamos a leer Efesios 4, del 11 al 16. Dice así la palabra de Dios. Y Él mismo, hablando del Señor Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta acá con la palabra de Dios. Básicamente es así. ¿Cómo podemos estar edificados? ¿Cómo podemos edificarnos todos los días como iglesia? Creciendo. La manera de edificarse es crecer. Y fíjense, yo había preparado una imagen y pasó lo del proyector, ¿no? Qué cosa. Pero había puesto una imagen de un edificio. Y esa es la raíz de la palabra edificarse, de la palabra edificio. Y un edificio, para que se edifique, debe crecer. Crecer en su diámetro, crecer en altura, crecer en las partes que conforman un edificio. Porque un edificio no lo componen solamente ladrillos, lo compone el cemento, la mezcla, los cimientos, las columnas, el revestimiento, la cerámica por dentro, los vidrios, ¿no? El aluminio que hace el soporte, los vidrios, un montón de cosas que tal vez nos parecen normales, pero es un principio. Para edificarnos tenemos que crecer, ya sea en altura, en diámetro, en componentes, en lo que fuera. Si queremos edificarnos tenemos que crecer. Y vos me dirás, ¿cómo crecemos, no? ¿En qué crecemos? Mirá, sencillamente crecer implica invertir. Crecer implica sacrificar tiempo, dinero, esfuerzo. Crecer implica estar incómodos. Crecer implica estar incómodos. Y si queremos estar edificados como iglesia, tenemos que buscar esa cierta incomodidad, de no conformarnos. La palabra conformar viene de tomar forma, ¿no? De no conformarnos con lo que ya tenemos, sino crecer. Entonces, la idea de crecer viene con esto, de no conformarnos, de poder avanzar. Y miren, lo que acabamos de leer, ¿no? ¿En qué tenemos que crecer? Versículos 11 y 12. Primer punto en lo que tenemos que crecer, en los dones. Porque el Señor dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si no sabes cuál es tu don, está faltando el crecimiento, está faltando la edificación. Un cristiano que no sabe cuáles son sus dones, en parte no sabe la identidad que Dios le ha dado. Porque puedo decir con seguridad que una persona que tiene el don
de enseñanza no es la misma que tiene el don de lo que fuera, de intercesión, de poder orar por otros. La personalidad cambia cuando uno conoce su don. Toda nuestra manera de ver la vida cambia cuando sabemos lo que Dios nos dio y lo que tenemos que hacer. Un cristiano que no sabe lo que tiene que hacer o no sabe para qué fue creado es un cristiano perdido. Y por eso necesitamos conocer nuestros dones, crecer en nuestros dones. Si no creces en tus dones, no estás creciendo, porque el cristiano apenas confiesa que Jesús es Dios y se convierte en hijo de Dios, dice la palabra de Dios, que le dieron dones. Dios mismo dio dones para aquellos que se convierten en hijos de Dios. Y no voy a hablar mucho de los dones porque este sábado no, el que viene, fíjense cómo son las cosas, la iglesia va a hablar de los dones, el sábado. Así que fíjense cómo Dios está hablando de esto. No solamente estar unidos en amor y todas aquellas cosas que son buenas, sino que aparte Dios nos está diciendo que tenemos que crecer en los dones. 1 Corintios 14:12, para hablar un poco, solo un poco de los dones a manera de introducción y de ver la importancia que tiene para la iglesia, para edificarnos. 1 Corintios 14:12, dice así la palabra de Dios. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ustedes que quieren, que anhelan los dones que Dios tiene, procuren abundar en ellos para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Querés que la iglesia se edifique? ¿Querés crecer vos también? Tenés que conocer cuál es tu don. Tenés que conocer cuál es tu don. ¿Qué fue lo que Dios te regaló? Un don significa es un regalo. Pero me encanta la palabra abundar. La palabra abundar tiene que ver con crecimiento, que abunde, que crezca. Porque el cristiano no tiene solamente el don que Dios le dio apenas cree, sino que dice la palabra de Dios que acabamos de leer, procuremos abundar en esos dones. Yo creo con seguridad que, como en la parábola de los talentos, aquel que multiplica lo que Dios le dio, Dios le va a dar más. Entonces puedo decir con seguridad que una persona que conoce su don va a tener otro don en consecuencia, porque lo está poniendo para la obra de Dios. Qué frustrante es cuando sabemos que alguien tiene que hacer algo y no lo hace, ¿no? Es frustrante, agotador. La persona que hace lo que Dios manda, por consecuencia, piensen en el lado humano, ¿no? Un jefe que manda hacer algo, ¿no? A su empleado, y el empleado lo hace, le transmite confianza, sabe que está haciendo bien las cosas, sabe que le puede confiar la tarea y dice, le voy a dar más. Una persona que no se conforma solamente con tener lo que tiene, sino que busca crecer, hoy en día es muy cotizado. Las empresas buscan gente pionera, gente que quiera crecer, que quiera innovar, que quiera tener esa creatividad de decir yo puedo hacer esto mejor. ¿Y cuánto más en la obra de Dios? A veces nos conformamos con decir, sí tengo este don, pero si lo pones en obra, la palabra de Dios te promete que Dios multiplica. Y dice la palabra de Dios que aquel que enterró su talento, le fue quitado y se lo dio a quién? Al que tenía más. No se lo dio al que tenía 5, se lo dio al que tenía 10. Entonces fíjense la importancia de crecer en los dones. Mínimamente saber cuál tenés. El primero que tenés, ni bien sos hijo de Dios, pero después abundar en ellos, crecer. Crecer en los dones, punto número 1. Punto número 2. Volvamos a Efesios 4, porque ahí están los 3 puntos de crecimiento. Efesios 4, del 11 al 16. Bien, en el versículo 13 vamos a ver el segundo punto de crecimiento. No solamente crecer en los dones, en lo que Dios te regaló, sino también crecer, como dice el versículo 13, en la fe. Vamos a leerlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Tenemos que crecer en la fe. Y hay muchas posturas con respecto a la fe, pero te puedo asegurar de que si vos le pedís a Dios que te dé fe, te la va a dar.
no por cosa mía, porque Lucas 17, del 5 al 6, lo dice así. Vamos a buscarlo. Lucas 17, del 5 al 6, los discípulos se encuentran con Jesús. Y se encuentran en una situación donde se dan cuenta que no tienen fe, que les falta mucho todavía por crecer en la fe. Y entonces el Señor en Lucas 17, versículos 5 al 6, les dice así. Primero empiezan los discípulos, hablándole a Jesús. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Fíjense, queremos una iglesia edificada, queremos una iglesia fuerte, tenemos que crecer en los dones, pero crecer en la fe. Tenemos que crecer en la fe. ¿Cómo? Primer paso, pidiéndole en oración al Señor. Aumentaron la fe. Fíjense, primer palabra con los dones era que abunden. Ahora esta palabra para la fe es aumentanos la fe. Tiene todo que ver con el crecimiento. Los discípulos le pidieron aumentanos la fe. Y te quiero decir algo. Edificar no es lo mismo que estar unidos. Y te digo por qué. Si yo apilo una pila de ladrillos, hasta esta altura más o menos, una forma rectangular más o menos, de esta altura, los ladrillos están unidos, ¿sí o no? Si no, no podrían hacer esta pirámide, ¿verdad? No podrían hacer esta pila. Bueno, pero un edificio, ¿son un par de ladrillos apilados? No. Un edificio conlleva más que unir los ladrillos. Y la palabra de Dios dice que nosotros somos piedras vivas, somos ladrillos. Y la iglesia está conformada por tu vida y por mi vida, pero no tenemos que conformarnos solamente con unir las piezas. Porque esa pila de ladrillos está unida, pero viene un vientito, se mueve un poco el piso. Alguien la empuja y ¿qué pasa con los ladrillos? Se caen. Entonces, quiero que veas que es algo práctico para vos y para mí y para la iglesia, estar edificados. De la única manera en que el diablo no va a poder meter división, no es solamente estando unidos. Porque entre medio de los ladrillos no hay nada que une, sino estando edificados. Formar una buena mezcla, una buena unión. Ser un edificio, con todas las letras, un edificio. Y entonces por eso es tan importante que primero crezcamos en los dones. Segundo, que crezcamos en la fe. Y tercer punto, para ser una iglesia firme, fuerte. Versículo 14 de Efesios, volvamos a Efesios 4. Efesios 4, pero ahora el versículo 14. Dice así la palabra de Dios, Efesios 4, 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Saben de qué me habla esto? Tercer punto, crecer en el conocimiento. Porque acá lo que está diciendo Pablo escribiendo esta carta a esta iglesia en Éfeso es, no sean como los nenes, que a los nenes vos les decís cualquier cosa y te creen. Entonces, para ser una iglesia fuerte, tenemos que crecer en el conocimiento. Y fíjense lo que dice después en el versículo 14, niños fluctuantes. ¿Qué significa fluctuar? Estar de un lado para el otro. Como las montañas rusas, un día arriba, un día abajo. Ahora se utiliza mucho la palabra bipolar, que un día estás súper feliz, que ves todo positivo, y a veces ves todo negativo, que nada tiene sentido, que ya no tenés ganas de hacer nada. Y Dios nos está diciendo, para ser una iglesia firme, no solo basta con conocer nuestros dones, con crecer en la fe, sino tenemos que crecer en el conocimiento, para no ser como un niño, y para no ser una persona fluctuante, una persona que un día está bien, un día está mal, un día cree que Dios tiene lo mejor para él y un día cree que nada tiene sentido, que Dios no existe, que no sé. ¿Se entiende lo que está diciendo acá Dios? Primero de no ser niños, que te habla con el intelecto. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser niños en cuanto a la fe, pero en cuanto al conocimiento tenemos que ser personas adultas, no niños. Tenemos que ser personas que sabemos por qué creemos en lo que creemos. Y en segundo lugar, eso nos va a dar firmeza, que no vamos a ser personas fluctuantes,
sino que vamos a ser personas constantes. Y después nos dice por qué. ¿Cuál es el peligro de ser un niño sin conocimiento y fluctuante? Porque nos va a llevar por cualquier viento de doctrina. Y van a venir personas que nos van a engañar. Por eso tenemos que ser personas firmes en el conocimiento. Porque la palabra doctrina tiene que ver con enseñanza. Un día vengo yo y te enseño cualquier cosa, pero te digo que está en la Biblia. Y vos después no la buscás, después no tenés ese deseo de saber si será cierto. Y no es porque desconfíen de mí, sino porque quieren conocer más a Dios. Quieren conocer más a Dios. No se conforman con solamente escuchar lo que el otro escuchó de Dios, sino que decir, Dios, yo sé que vos me puedes hablar directo para mí. Está bueno leer devocionales, está bueno escuchar predicaciones, pero qué bueno es cuando sentís de que Dios te habló directamente. Abrís tu Biblia y decís, Dios me dijo esto. Sé que Dios tiene esto para mi vida. Por eso, crezcamos en el conocimiento. Romanos 15:14 nos habla del conocimiento, de crecer en el conocimiento. Vamos a buscarlo. Romanos 15, versículo 14. Romanos 15:14 dice así, también Pablo, hablando a Roma, a los romanos: estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Fíjense las palabras claves de cada versículo que estuvimos leyendo. En el de los dones, la palabra clave era abundar. En la fe, la palabra clave era aumentar. Estar llenos. Esa es la palabra clave. Estar llenos de conocimiento. Y ahora vos me dirás, ¿y cómo llego hasta la práctica? ¿Cómo puedo crecer? Y ya con esto terminamos. Mirá, 3 pasos para el crecimiento. 3 pasos para el crecimiento. Primer paso, salir de la zona de confort. Salir de la zona de comodidad, que tiene un poco que ver con el crecimiento. Uno quiere irse a vivir solo y se encuentra, ¿querés crecer? ¿Querés crecer? Paga la luz, pagate la comida, paga el alquiler. Aprendé cómo lavar la ropa solo. Crecer trae incomodidad. Salir de tu zona de confort. Ya no es entrar y que te estén esperando con la comida, o ya tener la comida comprada y solamente cocinarla, tener la luz sin pensar en que hay que pagarla. Salir de la zona de confort. ¿Querés crecer? Salir de tu zona de comodidad. ¿Y saben a qué historia me trae de la palabra de Dios salir del lugar de comodidad? De Pedro, cuando tiene que saltar la barca en medio de la tempestad. Estaba Pedro con los discípulos en un barquito, en una barca, y de repente empieza una gran tormenta. Y pueden ver a una persona allá a lo lejos, pero no es tierra firme, está en el agua. A tal punto que se asustan y piensan que es un fantasma. Y ahí aparece el Señor hablándoles diciendo, no se preocupen, soy yo. ¿Y saben qué hace Pedro? Si eres tú, Señor, dime que salte, que camine. Pedro se podría haber quedado como el resto de los discípulos, aferrados a la barca, moviéndose en medio de la tempestad. Pero ¿saben qué? Pedro hizo lo que ningún ser humano hizo. A pesar de que muchos lo criticamos porque se hundió, fue la única persona que pudo sentir cómo se siente que los pies toquen el agua sin hundirse. ¿Por qué? Porque salió de su zona de comodidad. ¿Cuál era la comodidad? Sentir de que estaba seguro en la barca. Por más que esa barca tal vez se iba a volcar, pero los discípulos se sentían seguros ahí. Pero Pedro fue un paso más allá. Y te puedo asegurar de que su fe cambió, su fe creció cuando se dio cuenta de que cuando ponía la mirada en Jesús, esos pies caminaban sobre el agua. Es por eso, hermanos, si queremos crecer, punto número 1, salir de la zona de comodidad. Si vos estás cómodo, si no te propones nada para cambiar, no vas a crecer. Crecer trae incomodidad. Segundo punto, busca un referente. Punto número 2 para crecer. ¿Saben qué? Siempre hay una persona mejor que uno. Y no es para tirarnos abajo, es la realidad. Y es bueno que así sea. Buscar un referente. Buscar un referente es buscar una persona a la cual imitar. En muchos aspectos de la vida, el Señor Jesús es nuestro referente. Pero en las cosas que estamos estudiando, en mi caso, en el profesorado de música,
El piano se inventó 1000 y pico de años después de que el Señor estuviera en este mundo. El Señor Jesús no puede ser mi referente pianístico, por así decirlo. Entonces tenemos que sacar ese misticismo, decir, el Señor es mi referente, sí, pero en muchas cosas es bueno buscar una persona a la cual imitar. En cuestiones de informática, quiero crecer en las cosas de computadora para servir mejor a Dios. Las computadoras se inventaron como mucho hace 70 años. Entonces debemos buscar un referente. Y Jesús sabe que esto es bueno. Entonces, busquemos un referente para crecer. Siempre hay alguien a la cual podemos imitar, que podemos sacar enseñanzas. Y obviamente en cuestiones de carácter, en cuestiones espirituales de la iglesia, el Señor Jesús es nuestro referente. Punto número 3, habíamos dicho, salir de la zona de comodidad, buscar un referente, alguien de guía, que podamos crecer imitándola. Punto número 3, entonces, para crecer, establecerse metas. Punto número 3, establecerse metas. Si no sabes a dónde querés ir, ni cómo vas a ir, no vas a ir a ningún lado. Si esperas que las cosas caigan del cielo y que todo se dé, estás siendo preso de la casualidad. Pero Dios premia a las personas que no se guían por la casualidad, sino por la causalidad. Que buscan una causa, un propósito. ¿Querés crecer? Proponete metas a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Querés leer más libros que el año pasado? Proponete una meta. No empieces un libro y léelo de a poquito. No decir, si leo un capítulo por día, un capítulo por semana, llego a tal punto. Y esto con algo muy sencillo. Ahora, si vos querés crecer en otro aspecto de tu vida, en la oración, ¿cuánto estás orando? Si no estás midiendo cuánto oras y querés crecer en la oración, no vas a crecer porque no estás poniendo metas. No sabes ni cuánto estás orando en la actualidad ni cuánto podés orar después. ¿Querés crecer con un instrumento? ¿Estás ensayando? ¿Cuánto estás ensayando? ¿Querés crecer? Ensayá el doble de lo que estás ensayando. Las metas son importantísimas y a veces pensamos de que la guía del Espíritu Santo o que Dios nos guíe es por medio de la creatividad, por medio de no tener nada preparado. Y es mentira. Dios premia a las personas que se preparan desde antes. ¿Querés crecer? ¿Querés mejorar en tu manera de hacer las cosas? Ponete metas. Ponete metas. Entonces, hermanos, ¿por qué tenemos que estar edificados como iglesia? Porque estamos pasando una etapa de crecimiento, una etapa donde Dios nos está bendiciendo. Pero, si nos conformamos con unir la pila de ladrillos, tarde o temprano esa pila se va a caer. No nos conformemos con estar unidos, sino el siguiente paso es estar edificados. Que vengan los vientos, que vengan los temblores, que empuje quien empuje, que la iglesia no se mueva, porque está edificada en los fundamentos que Dios nos dio. ¿Amén? Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque fuiste vos el que habló, Señor, y podemos, cualquiera de nosotros, Señor, todos los días, abrir, Señor, tu palabra, la Biblia, y saber de que vos nos hablás, Señor. Te pedimos que podamos crecer en nuestros dones, descubrirlos, Señor, si todavía no los conocemos, que podamos crecer en la fe, Señor, aumentar nuestra fe. Hay días, Señor, donde pareciera que todo es oscuro, Señor, que nada tiene solución. Por eso te pedimos, como tus discípulos, aumentarnos la fe, Señor. Y te pedimos también, Dios, por el conocimiento. Necesitamos conocerte, Señor. Necesitamos saber quién sos, Señor. ¿Qué planes tenés para nosotros, Señor? Buscar tu guía, para que nada, Señor, nos mueva, para que podamos ser personas constantes, Señor. Y te pedimos que nos enseñes a crecer, Señor. Ayúdanos a salir de ese lugar de comodidad, porque sabemos que las mejores cosas, Señor, están por venir para aquellos que se ponen de tu mano, Señor, a caminar. Así que, Señor, dejamos esta iglesia, estos proyectos, Señor, los ministerios, este año, Señor, que vos nos hablas de la unidad, poder poner esta congregación en tus manos, Señor. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.